Buenas tardes, mi nombre es Carissa Quiroga, muchas gracias por estar acá de nuevo. A continuación vamos a dar inicio con la charla del titulada Anticipando el futuro de la farmacia hospitalaria, cuáles son los retos, impartida por el doctor Luis David Carlos Zamora, farmacéutico egresado de la Universidad de Costa Rica. Posee una maestría en la gerencia de salud en el Instituto Centroamericano de Administración Pública, pasante en soporte nutricional clínico en los servicios farmacéuticos y el Centro de Desarrollo Estratégico e Información en Salud y Seguridad Social CENDEIS, y actualmente se encuentra certificado en la CIP Antimicrobial Stewardship Certificate Program for Acute Care de la Society Infectious Diseases Pharmacist, miembro del programa de optimización de antimicrobianos PROA. Además, forma parte de la Junta Directiva y miembro del Comité Científico de la Asociación de Farmacéuticos Hospitalarios de Costa Rica, ASOFAO. Recientemente ganador de la beca FIP Congress Travel Scholarships para asistir al Congreso Mundial de la FIP en Sevilla, España, en el 2021. Cuenta con 7 publicaciones científicas. El Dr. Garro labora como investigador, docente y tiene 6 años de experiencia en farmacia hospitalaria. Actualmente trabaja en la Caja Costarricense de Seguro Social en el Hospital México, donde ha desarrollado gran cantidad de proyectos. Entre sus objetivos se encuentra optimizar la práctica farmacéutica en el ámbito hospitalario, incluir al farmacéutico como un valor agregado al equipo de salud con el fin de mejorar los resultados clínicos de los pacientes y establecer prácticas de medicación seguras. En caso de que alguna persona tenga alguna pregunta, recuerden que deben utilizar el botón llamado preguntas y respuestas que se encuentra en su pantalla, en donde deberán escribir la pregunta. Al final de la charla se estará dando respuestas hasta donde el tiempo lo permita. Adelante, doctor. Buenas tardes, ¿sí se escucha bien? Sí, doctor. Perfecto. Muchísimas gracias por la invitación. Como le dije en su momento a Álvaro e Irene, es un honor para mí ser tomado en cuenta para este cuarto SINAEF. Bueno, muchísimas gracias también por la descripción de mi perfil. Como ya les adelantaron, yo trabajo en el Hospital México y el día de hoy lo que quiero hablarles es sobre los retos de la farmacia hospitalaria del futuro, como ven en el título de la charla. Aquí. Y quisiera empezar diciendo una frase muy cliché, pero que es una verdad absoluta. Para anticipar el futuro, sin duda ustedes son la clave. Ustedes estudiantes, nosotros también, los profesionales relativamente jóvenes. Y les prometo que también yo como profesional tengo muchísimas ganas de que este futuro se anticipe, tomando en cuenta todas nuestras limitantes al estar en un país como Costa Rica, pero con una formación muy buena. Y la otra cosa que les quería comentar es que esto no se trata de mostrar una utopía, no se trata de querer mostrar cosas que no podemos hacer, sino más bien a dónde debemos dirigir nuestros esfuerzos. Por eso el día de hoy yo quisiera mostrarles lo que nos depara el futuro, según sociedades científicas como la ICHP y la CEF, y a la vez también contrastar con algunos trabajos que se hacen farmacéuticos hospitalarios de Costa Rica, para que nosotros digamos, soñemos, pongámonos a trabajar y estudiar para gestar estos cambios, para llegar a este futuro. Entonces, quisiera tal vez, si pueden poner en el chat casos o actividades innovadoras de farmacéuticos en equipos multidisciplinarios o en el área hospitalaria en general, pues para que ir rompiendo un hielo un poquito. Puede ser en el de preguntas. Bueno, si no, yo les voy a ir también contando de algunos casos de actividades innovadoras o nuevas en el área hospitalaria.
Pues vamos a seguir. Dentro de los contenidos de la charla de hoy es describir la evolución de los servicios de farmacia hospitalaria y el estado actual de la práctica farmacéutica en Costa Rica, describir los gestores del cambio en la práctica farmacéutica hospitalaria en el futuro, discutir esos retos que ya les mencioné para el futuro y también contarles, ¿verdad? Que, bueno, como lo mencionó Carissa, yo soy del Hospital México, es un hospital de tercer nivel, de 500 camas, fundado en 1969, ya tenemos 52 años de estar funcionando para el país. Actualmente está construyéndose una torre de cirugías, la cual va a enriquecer los servicios brindados a la población. Tenemos 29 farmacéuticos con expectativas de crecimiento. Y bueno, esperamos que con este nuevo edificio podamos también brindar nuevos servicios farmacéuticos en el hospital. Para hablarles un poco del contexto hospitalario en Costa Rica, me costó bastante saber cuántos farmacéuticos hospitalarios tenemos en nuestro país. Sin embargo, gracias a la doctora Quiroz del Colegio de Farmacéuticos, logramos tener un aproximado. En nuestro país, a nivel de la caja, es en realidad el empleador mayor en farmacia hospitalaria, cerca del 84%, es decir, aproximadamente 320 farmacéuticos trabajan a nivel de la institución, distribuidos en 30 hospitales. A nivel de las farmacias privadas, hospitales privados, cerca de 38, 40 farmacéuticos, y el otro 6% corresponde al Hospital del Trauma, que son 25 farmacéuticos según los datos del Colpar. Esto puede ser muy variable por las regencias que pasan cambiando, pero que bueno, nos brinda al menos una fotografía, porque al menos actualmente no hay un estudio que diga como el estado de la situación de la farmacia hospitalaria en el país. De hecho, al hacer esta charla me llamó mucho la atención, porque debería hacerse un estudio de este tipo para tener clara la fotografía y qué se puede hacer para mejorar la gestión de la misma. Ustedes bien saben, de acuerdo a la formación, que Costa Rica cuenta con un modelo de farmacia hospitalaria en el área clínica basado mucho en el modelo español, ya que muchos colegas realizaron pasantías a finales del siglo XX en áreas como soporte nutricional, farmacia oncológica, atención farmacéutica, pero también es importante recordar que una de las gestoras o de las pioneras en el área de farmacia hospitalaria, además de la doctora Nuria Montero de San Juan de Dios, fue la doctora Aurea Vargas, que era la directora de la farmacia del Hospital de Niños, que tuvo un aporte increíble en el servicio clínico y la lucha que tuvo para crear el Centro Nacional de Control de Intoxicaciones a partir de 1974. La doctora Aurea Vargas también introdujo los sistemas de unidosis. De verdad fue como toda una gestora en todo ese sistema de la farmacia hospitalaria de nuestro país, pero es importante como tener como ese contexto. Y que también hay otro lado, otra influencia que es muy fuerte, que es la parte de Estados Unidos, en hospitales como el Hospital Clínica Bíblica o el Hospital CIMA, que debido a su proceso de acreditación con organismos como la Joint Commission, adoptan esos modelos de gestión de farmacia hospitalaria. Entonces, es como un mix que tenemos en Costa Rica, pero que lo que viene a darnos cuenta es a qué lugar miramos, ¿verdad?, para mejorar nuestro país en el área de la farmacia hospitalaria. La caja, tal vez a manera de repaso, y ya la doctora Rocío Mora en la mañana les mostró el excelente trabajo que hace ella y también compañeros del área de atención ambulatoria, ¿verdad? En el primer nivel se dan servicios farmacéuticos de consultas de atención farmacéutica individualizada, pacientes de enfermedades crónicas y enfermedades de difícil control clínico, atención farmacéutica en el área domiciliar, servicio de información de medicamentos y farmacovigilancia. Ya más especializado en el área hospitalaria, contamos con soporte nutricional clínico, servicios farmacéuticos oncológicos, radiofarmacia, atención farmacéutica en poblaciones más especiales, investigación clínica y monitorización de medicamentos. Un ejemplo de ellos es en el Hospital de Turrialba, donde se hace bueno, ahorita con la pandemia
ha bajado, no se ha podido continuar, pero existe un servicio de farmacocinética básicamente relacionado con aminoglicósidos. Y también, bueno, ahorita con todo el contexto del COVID, hemos tenido investigación clínica relacionada a las inmunoglobulinas equinas y por ejemplo, proyectos de interacciones medicamentosas asociados a las terapias como el Caletra o la hidroxicloroquina. También la caja cuenta con servicios de control de calidad de medicamentos, como es el Laboratorio de Normas y Control de Calidad, formulación y elaboración de productos farmacéuticos, tanto a nivel como de industrial, ¿verdad? Que es el laboratorio de productos y el área de parenterales, como un área muy importante que nosotros tenemos y que tenemos que crecer más en eso, que es como un reto para el futuro, que es las preparaciones magistrales. Actualmente está en crecimiento la cartera de productos que nosotros, por ejemplo, en el Hospital México ofrecemos para los pacientes, así también en otros hospitales como el Hospital San Juan de Dios, el Centro Nacional del Dolor, el Hospital de Niños, que tenemos que adaptar las presentaciones no disponibles para los pacientes que así lo requieren. Y finalmente, información especializada en medicamentos, como son los centros de información de medicamentos y toxicología, como lo es el Centro Nacional de Control de Intoxicaciones. En el área privada se ve básicamente una cartera de servicios muy similar, contando también con otras alternativas, con otras funciones que en la caja de momento todavía no tenemos la disposición de tiempo y recurso humano de ofrecer, pero uno de ellos es, por ejemplo, el manejo del dolor agudo en el Hospital del Trauma, que hay una farmacéutica clínica en estas funciones. La atención farmacéutica también es muy fuerte, por ejemplo, en el Hospital Clínica Bíblica, como la doctora Natalia Sancho, y áreas de farmacia clínica, como lo es la Clínica Bíblica, con su programa de optimización de antibióticos, que han venido también como a aportar experiencias que nos permite motivar, que no solamente lo que uno ve en otros países es lo que solo ahí se ve, sino que aquí también se puede replicar esas experiencias. También relacionado a la práctica farmacéutica actual, me llamó mucho la atención la presidenta de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, que es la doctora Olga Delgado, en el Congreso Nacional de la CEF el año pasado, donde ella emitió una analogía muy interesante sobre la práctica farmacéutica actual, con una analogía a un electrocardiograma, donde tenemos una onda P que se relaciona con la protocolización, la selección de medicamentos basado en evidencia. Aquí podemos relacionarlo con los comités locales de farmacoterapia, el Comité Central de Farmacoterapia, en el área privada con los comités de medicamentos. Y es una curva relativamente pequeña, ¿verdad? Tenemos otro pico, que es el pico más alto, que es el pico R, que es la revisión, y es donde quizás para el futuro nosotros tenemos que ver cómo bajamos esa recarga, porque se dedica mucho recurso humano a lo que es revisión final, por ejemplo, de prescripciones o de cargos de unidosas. Entonces, un reto para el futuro es tratar de bajar esa curva y enfocarla, ya sea a aspectos de protocolización, ¿verdad? Otro pico es la seguridad, que en realidad somos bastante recelosos en ser lo más seguros posibles en el despacho y en la monitorización de medicamentos. Y la última es el tratamiento, que se relaciona a todo el aspecto del seguimiento farmacoterapéutico, a atención farmacéutica, a monitorización de eventos adversos, farmacovigilancia. Entonces, por la analogía que quería hacer la doctora Olga Delgado, que me parece muy importante como compartirla con ustedes, es que se relaciona mucho con nuestro país. Nosotros dedicamos muchísimo recurso humano a revisión final. Y en la medida que vayamos, y revisión inicial, por ejemplo, y en la medida que vayamos distribuyendo o delegando ciertas funciones, podremos dedicar tiempo a otras actividades. Ahora, entonces, vamos a anticipar el futuro en ciertos aspectos. Primero quisiera hablarles de los aspectos de tecnología y roles. En la actualidad hay una disrupción tecnológica y de nuevos medicamentos. Muchos de estos temas que también van a ser tocados en este simposio
como nanomedicamentos, farmacogenética, farmacogenómica, medicina personalizada o inmunoterapia CAR, que vienen a hacer aspectos completamente innovadores y donde actualmente nosotros todavía no ofrecemos desde una farmacia hospitalaria una asesoría relacionada a esto, pero sí con medicamentos biológicos, ¿verdad? Que eso sí se ve mucho en el área hospitalaria nacional. Y a donde me quería detener es relacionado a las complejidades de estas terapias, que implica un debido conocimiento del profesional en farmacia en los procesos de dosificación, selección y monitorización de los mismos. Tenemos que anticiparnos a estas nuevas terapias para poder ser valiosos para el sistema, porque si no, no vamos a hacer nada, vamos a estar esperando a que llegue esta información y no tenemos que ir anticipando qué es lo que se viene. Y la otra de disrupción tecnológica, que ha sido todo un cambio de paradigma en el quehacer de nosotros, por ejemplo, en la caja, es el expediente electrónico y cómo con la receta electrónica ha venido a revolucionar todos los procesos de gestión, de suministro, de distribución y de despacho de medicamentos, tanto a pacientes ambulatorios y próximamente a pacientes hospitalizados, donde nos ha permitido buscar la manera de optimizar el tiempo, también nos ha permitido la manera de hacer con la ayuda de sistemas de tecnología de información, análisis mucho más precisos de consumos, por ejemplo. Y un aspecto que no podemos dejar de ver acá es la pandemia, cómo la pandemia ha obligado, ha sido un elemento como disruptor, un elemento que ha logrado adelantar el futuro y establecer la telefarmacia en nuestro país. Es toda una realidad. En todos los hospitales se ha establecido la atención farmacéutica por vía virtual y hemos tenido resultados muy interesantes que en su momento la caja va a compartir, pero ha venido a ser un elemento que se nos ha adelantado del futuro, ¿verdad? Que antes de pronto no lo pensábamos, pero que la pandemia ha logrado adelantar. Y esto también ha implicado el envío remoto de medicamentos como una estrategia efectiva para promover la adherencia a los tratamientos y a su vez evitar riesgos innecesarios de exposición al SARS-CoV-2 a pacientes de alto riesgo. Esto de los envíos y básicamente de los envíos a pacientes de este tipo de características fue premiado por una sesión de premios relacionados a la seguridad social en Latinoamérica. Otro aspecto disruptor es el Big Data y la tecnología, siguiendo bajo esta misma línea, ya que las oportunidades en el cuidado de la salud están cambiando rápidamente con el desarrollo de estas tecnologías, el uso de la inteligencia artificial, la telefarmacia, la impresión en 3D, que esto también es otro tema que está en el simposio del SINAEP, que espero poder disfrutar porque se ve muy interesante, así como la robótica y cómo puede esto optimizar los tiempos de preparación de medicamentos y que se observa en países como España y Estados Unidos, no solamente en la preparación de, por ejemplo, sacar de bodega en aspectos de suministro, sino también en preparación de quimioterapias. También vemos un futuro retador con sistemas de soporte clínico y algoritmos para la toma de decisiones. Permite análisis genómicos de nanotecnología, seguimiento de tratamientos de pacientes en sus propios hogares, facilitar el reporte de eventos adversos a medicamentos. Y eso implica todo este futuro retador que necesitamos capacitarnos a lo largo de toda la carrera en análisis, o no solamente la carrera, sino una vez ya graduados, en análisis y automatización, y otras aplicaciones de la tecnología, permitiendo facilitar intervenciones en muchísimas áreas que de momento no tenemos acceso por no tener la tecnología en sí. Entonces, eso es otro ejemplo de algo del futuro que tenemos que ir pensando cómo abordar. Claro, esto implica un alto costo. Sabemos que todos esos aspectos de Big Data y de esos insumos son muy costosos y que de pronto en el corto plazo no lo veremos, pero tenemos que irnos preparando. Un ejemplo de esto, y es parte de una investigación que queremos hacer en el hospital, es el uso de Big Data
para mejorar la atención y relacionado a los software bayesianos en la estimación de dosis de antimicrobianos, en este caso es de vancomicina. Vamos a hacer un estudio relacionado a eso, a ver qué tanto puede optimizar la práctica de prescripción de este antibiótico de la vancomicina, el uso de un software que se relaciona con modelos de estimación poblacionales. Es un ejemplo de algo que podemos hacer y que antes pensábamos que de pronto no se podía tener acceso. Hay software gratuitos, hay pruebas, entonces es también como un ejemplo de que podemos hacer ese tipo de ejercicios en nuestro país. También hay otros software que predicen la posibilidad de eventos adversos como falla renal aguda, aumento del intervalo QT, ataque cardíaco y muerte, básicamente probabilidades relacionadas a qué medicamentos tienen prescritos los pacientes y así facilitar la atención al paciente. Y lo que les mencioné de la receta electrónica, que ha sido todo un rediseño de la logística en la gestión y suministro de medicamentos en la institución, donde ha básicamente redirigido el flujo de pacientes de los hospitales a las áreas de salud respectivas, facilitando el acceso a tratamientos de alto costo sin trasladarse a los centros hospitalarios y facilitar la atención farmacéutica de una manera más descentralizada. Ahora, otro aspecto que no solamente es de tecnología es qué opinan de que un técnico en farmacia haga más funciones de las que no está acostumbrado en sí, que es como preparar las recetas. Llámese preparar los carros de unidosis con una validación periódica de los farmacéuticos. No es solamente que todos los días revisamos el carro de unidosis, sino que los técnicos, entre ellos, pueden preparar los carros y se despacha y siempre el farmacéutico valida las prescripciones, ¿verdad? Que eso es algo que nunca se va a dejar de hacer, pero que, por ejemplo, en países como Estados Unidos se hace. Pesar materias primas, que es algo que tal vez uno no lo ve como, ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué no lo hace un técnico? Eso nos liberaría tiempo para hacer otras actividades clínicas. Preparar horarios de medicamentos previamente establecidos. Eso también lo puede hacer un técnico y no llenarnos de esa recarga de trabajo que puede limitarnos a hacer otras actividades clínicas o realizar la revisión inicial. Esas son preguntas que realmente, si uno los piensa bien, pues suena muy, muy interesante o suena muy factible, por decirlo así, y que nos ayudaría a procesar y a mejorar y alcanzar esos retos futuros que tenemos. Porque los técnicos en farmacia, lo que se va viendo en la literatura y en todas las guías, en ACHP y en CEP, es que están asumiendo roles cada vez más avanzados en los entornos de la práctica farmacéutica. Claro, esto que les dije en la diapositiva anterior, no es solamente que lo hagan, sino que requiere programas de capacitación acreditadas y educación continua. Y eso es un reto, porque todavía no tenemos como una capacitación, una certificación en sí para los técnicos. Es decir, existen instituciones que dan cursos técnicos, pero el colegio, por ejemplo, no los reconoce. La Caja Costarricense de Seguro Social da cursos de técnicos, que eso es muy bueno, pero igual necesitamos como que esas acreditaciones sean reconocidas para ir cada vez sumando expertos, ¿verdad?, en el área técnica que permitan ir desarrollando más habilidades de ese tipo. Otro aspecto que tenemos que ir anticipando al futuro y que tal vez esto ya es más conocido por ustedes es la atención de farmacéuticos clínicos en equipos multidisciplinarios. Y quisiera no adentrarme en el tema de prueba, porque yo sé que ustedes reciben durante los años de carrera de este tema, pero me voy a detener a recordar la importancia del farmacéutico como el líder y gestor de intervenciones que racionalizan y optimizan el uso de antimicrobianos en pacientes tanto a nivel hospitalario como a nivel ambulatorio, implicando también a la educación articulada de profesionales y pacientes. Y es que ya todos sabemos que la resistencia a los antimicrobianos es una amenaza mundial
todo el mundo puede leer sobre este tema, todos sabemos que es importante, todos sabemos que los objetivos es reducir la resistencia, reducir la resistencia, mejorar los resultados clínicos, minimizar los efectos adversos y garantizar la utilidad de tratamientos posteficaces. Que ya tenemos un pionero en PROA en nuestro país, que es como es el doctor José Pablo Díaz, que ya vemos varios hospitales que tenemos PROA, pero que tenemos una gran limitante, es el tiempo. Les quisiera contar que en nuestro país actualmente ya funcionan 7 PROAs, aparte de la Clínica Bíblica, el Hospital México, el San Juan de Dios, el Calderón Guardia, el Hospital Max Peralta de Cartago, de San Carlos, el de Liberia. Sin embargo, todos compartimos una limitante, que es la asignación de tiempo laboral para desarrollarnos en estos tipos de actividades. En este documento de la Asociación Panamericana de la Salud, habla de que al menos deberíamos tener 18 horas relacionadas en tiempo laboral para trabajar en un PROA, pero en la vida real nosotros no tenemos ese tiempo, es un recargo a nuestro trabajo. Entonces es importante que nosotros veamos esto como un reto que necesitamos, y también que no contamos hasta todavía de momento de rotaciones clínicas para empoderar y enrolar al farmacéutico en un rol clínico como un PROA, pero les traigo buenas noticias. Al menos en la institución se están desarrollando ya los lineamientos para la implementación de los PROA a nivel de la institución, y también otra buena noticia es que este año se van a actualizar los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud, que esperamos sean vinculantes para que el Ministerio de Salud nuestro exija la implementación de pruebas con participación activa del farmacéutico, y así tener más tiempo dedicado a esas actividades clínicas. Otro ejemplo de actividades de farmacéutico clínico multidisciplinarias es en el área de emergencias. Aquí les doy un listado de todos los servicios que nosotros podemos brindar, pero que actualmente es bastante limitado lo que ofrecemos. ¿Ok? Tenemos farmacias de emergencias, pero realmente el farmacéutico está dentro de emergencias, brindando un servicio clínico, haciendo el cuidado de bedside, las intervenciones a la par del paciente, obteniendo historias relacionadas a la medicación, haciendo conciliación de medicamentos, o solamente estamos despachando medicamentos, ¿verdad? Eso es un aspecto que podemos traer al futuro y ir mejorando nuestras funciones para ser más importantes en el equipo multidisciplinario. Otro rol clínico es el de cuidado crítico. Nosotros al año pasado, tuvimos una charla con el doctor Daniel Muñoz, que es el primer farmacéutico clínico de Latinoamérica en estar acreditado como especialista con un board, y él nos mostraba cómo se ha comprobado que el farmacéutico juega un papel importante en el equipo multidisciplinario de cuidados críticos, revisando y optimizando continuamente los medicamentos de acuerdo al estado clínico del paciente. Eso es un control muy continuo, de acuerdo a cada momento, identificando las interacciones clínicamente relevantes y los efectos adversos de los medicamentos utilizados en una unidad de cuidados intensivos. Entonces, esto es otro ejemplo de roles que tenemos que ir tomando, irnos empoderando, y ustedes como estudiantes ir buscando la manera de formarnos, ¿verdad? Y pues más adelante voy a hablar sobre el respecto. Finalmente, otro ejemplo que les traía es el farmacéutico en un equipo de dolor agudo. Esto es una experiencia nacional de la doctora Daniela Chávez del Hospital del Trauma, donde nos muestra algunas de las funciones que se realiza en este tipo de equipos, relacionadas a cálculos de dosis, revisión de interacciones y posibles efectos adversos, cálculos y preparación de infusiones de analgesias intratecales y estrategias de rotación de opioides. Los farmacéuticos de esos equipos se les llama también en otras latitudes farmacéutico de sala de operaciones o farmacéutico de quirófano.
que es un gran activo para el equipo multidisciplinario de sala de operaciones, buscando asegurar la efectividad de los medicamentos y muchísimo la seguridad de la administración de los mismos, realizando también conciliación, que más adelante les voy a hablar, y participando en roles como la monitorización de antimicrobianos, entre otros. Ahora, yéndonos a los procesos de seguridad del paciente, qué tenemos que ir anticipando al futuro y qué podemos ir haciendo ya. Uno de ellos, para los que han recibido clases conmigo, es la conciliación de medicamentos. Es un proceso muy sencillo de hacer en realidad, que implica la verificación, clarificación y conciliación de los tratamientos, primero comparando la lista de los medicamentos actuales contra los que tienen en el próximo traslado, ya sea, bueno, más adelante les voy a hablar, ya sea al ingreso, al egreso, entre salones, y finalmente, si encontramos discrepancias, hacer decisiones clínicas interviniendo con el médico. La conciliación es una actividad inherente, a mi criterio, a la atención farmacéutica, porque implica entrevistas, análisis de expedientes, comparar listas de medicación, y en caso de encontrar discrepancias que sean un posible error de medicación, hacer las intervenciones, hacer educación al egreso. Entonces, esto es una tarea que me parece muy valiosa, fácil de hacer, con no mucho recurso de tiempo a dedicar, pero que es importante estratificar qué tipo de pacientes vamos a hacerle conciliación, porque es una realidad que nosotros no tenemos todo el tiempo del mundo para hacerle conciliación a todos, sino que tenemos que ir buscando cuáles seleccionamos. Llámese, en el Hospital México, por ejemplo, hacemos conciliación al egreso. Esto es un diagrama de los pasos que hacemos para que todos hagamos de manera uniforme la conciliación, y que llevemos como una metodología para tener los resultados de manera estandarizada. ¿Y en qué momento debemos realizarlos? Entonces es entre centros de transición en los centros de atención, a la entrada, a la admisión, entre, por ejemplo, emergencias, piso, cuidados intensivos, piso para la casa. En todas esas transiciones son momentos en que tenemos que, se puede realizar conciliación, pero claro, como insisto, depende del recurso humano que tengamos, es importante priorizar. Llámese pacientes polimedicados o algún tipo de patología que ustedes consideren que es importante o que ven que hay como muchos errores. La conciliación también sirve para abrirnos la puerta a los equipos multidisciplinarios, ya que tenemos que tener mucho contacto con los médicos, con enfermería, tenemos que explicarle a los pacientes los cambios en la terapia, y en los casos que encontremos alguna particularidad del mismo, derivarlos a atención farmacéutica. Entonces, de hecho, la ICHP y la CEF hablan en los últimos congresos, al menos, por ejemplo, en la CEF el año pasado, de la conciliación, muchos trabajos de investigación son relacionados a eso, y es un reto de incorporarlo en todos los hospitales españoles. Aquí hay un ejemplo de la conciliación que hicimos en un resultado preliminar en junio del año pasado, donde de 205 pacientes egresados, encontramos en un 20% que tenían diferencias o discrepancias que fueron ajustadas o que nosotros intervenimos con los médicos y fueron aceptadas para el egreso. Entonces, realmente vemos que es un proceso que tiene resultados de impacto, ¿verdad? Porque en 39 pacientes de estos 205 encontramos 59 diferencias o discrepancias que fueron ajustadas. ¿Y cuáles fueron la mayoría? Omisión de medicamentos. Y esto puede ser desde un analgésico, que tal vez uno no lo vea tan crítico, a como un clopidogrel. Entonces, es muy importante que vean que se puede hacer en un hospital público con los recursos limitados, lo hacemos y tiene resultados. Ahora, el otro aspecto de seguridad que quería mencionarles, que se habla mucho para el futuro, es
la estandarización de dosis de quimioterapia o dose banding. Es un concepto iniciado en el Reino Unido, donde es ampliamente utilizado para optimizar el tiempo en las farmacias oncológicas o en las unidades de quimioterapia, ya que lo que hace es, a través de un convenio entre farmacia, enfermería y los médicos, se dan dosis básicamente estandarizadas de los fármacos citostásicos, redondeando el exceso o el faltante en un aproximado de un 5 al 10%, y así permitir las preparaciones de las dosis de manera como más industrial, por decirlo así, optimizando el tiempo en que se dedica el profesional a los mismos. ¿En qué medicamentos se recomienda hacer este tipo de estrategia? Bueno, aquí hay una lista que es 5-fluoracilo, ciclofosfamida, doxorubicina. Todos estos medicamentos son los que se recomienda hacer este dose banding. No se puede hacer con todos, ya que depende de la estabilidad en la dilución y que tenga una frecuencia de prescripción alta, o sea, que permita planear en qué casos podemos tener 5 bolsas de 5-fluoracilo, ya, por ejemplo, de 500 miligramos, para administrar a los pacientes que requieren quimioterapia. Esto es un aspecto que también podemos valorar para nuestra latitud. Ahora, todos estos antecedentes que les menciono, ahora todos estos ejemplos, todos estos sueños que uno ve que, wow, eso se podrá hacer aquí. Bueno, ¿qué necesitamos para llegar a ello? Primero, nos ocupamos a ustedes, pero también ocupamos vehículos, o sea, aspectos que nos permitan que estos cambios se vuelvan realidad. Ocupamos liderazgo de los tomadores de decisión que quieran ponerse la camiseta y creer en estas nuevas funciones, en estas nuevas implicaciones del farmacéutico. Requerimos también educación, no solamente del plan de estudios de grado, sino posgrado, sino educación continua. Requerimos también estándares de calidad y acreditación, llámese buenas prácticas, para tener, además de para caloronancia, prácticas seguras y estandarizadas, y permitir que todo esto se replique a nivel de muchos servicios, no solamente es como una parte o un hospital, sino que se logre replicar en varios servicios. También implica cambios en la educación y relacionado también a que los avances en la terapia farmacológica, como les mencioné, de los medicamentos CAR, de la nanotecnología, de la farmacogenómica, todos estos vehículos es lo que va a ir llevándonos a estos cambios en la práctica de farmacéutica. Este documento que salió recientemente, el Practice Advantage Initiative de la ICHP, se creó para transformar la forma en que los farmacéuticos atienden a los pacientes a fin de satisfacer las demandas de la práctica futura. Y es algo que es importante que lo veamos para que nosotros analicemos cómo podemos hacer estas futuras tareas. El PAI 2030 incluye 59 recomendaciones relacionadas a promover el uso óptimo, seguro y eficaz de la medicación, ampliar las funciones del farmacéutico y de los técnicos e implementar nuevas tecnologías. Los ejes centrales de este documento, el cual aquí está el link para que lo puedan consultar, es la atención central al paciente, el papel y la educación y formación del farmacéutico, tecnología y Big Data, que ya les adelanté, función, educación y formación del técnico en farmacia, y liderazgo en el uso de medicamentos y su seguridad. Me permitiré ir en algunos puntos importantes de estos ejes. En la atención central al paciente, este documento habla que el personal de farmacia en todos los entornos de atención debe tener acceso a un registro de atención médica integrada de cada paciente, que este registro debe ser 24/7 disponible para los pacientes, tomando en cuenta que un cambio, ¿verdad?, en todo este contexto de la atención de salud es que el paciente ahora está muchísimo más empoderado
de sus patologías, y también a su vez quiere tener información mucho más actualizada de lo que tiene. Entonces es importante este eje relacionado a esto que les estoy comentando. Y cómo esta atención centrada al paciente implica la colaboración del farmacéutico en equipos multidisciplinarios, los pacientes y cuidadores, buscando asegurar transiciones fluidas, documentación y acceso. Esto se relaciona con todo lo que les mencioné anteriormente. Entonces, como para que ustedes vean que lo que se está viendo en Estados Unidos y en España es el camino que ocupamos seguir dentro de nuestras limitaciones para mejorar o cambiar como hacemos ahorita las cosas. Respecto al papel y a la educación del farmacéutico, habla muchísimo sobre la necesidad de que nosotros tengamos residencias en farmacia hospitalaria, de la superespecialización de los farmacéuticos, ya no solamente hablando de una residencia de farmacia hospitalaria, sino un board de farmacoterapia, los board en cuidados intensivos, los board en soporte nutricional. Ese tipo de superespecialización es necesaria para alcanzar estos objetivos hacia el futuro. También fomenta la participación del farmacéutico en equipos de código azul, y habla un punto que de pronto sí está bastante lejos de alcanzar, que es la prescripción, pero que sí en países como Gran Bretaña o el Reino Unido, en este momento hay programas para la acreditación de farmacéuticos en atención ambulatoria que se les autoriza la prescripción de ciertos medicamentos relacionados a seguimiento farmacoterapéutico. Entonces, eso es algo como importante que lo tengamos en cuenta. ¿Y a qué vengo esto? Es un estudio, este estudio lo hizo la doctora Beatriz Badilla, catedrática de la Universidad de Costa Rica, hablando sobre qué conocimientos los que debería tener una persona farmacéutica asistencial en Costa Rica. Vemos que nuestros planes de estudios agrupan toda la información y todos los requisitos académicos para poder trabajar en una farmacia hospitalaria, brindar servicios de organización, de gestión de suministro, de preparación de fórmulas magistrales, de sistemas de distribución, de información de medicamentos al paciente, a la familia, a la comunidad, a los prescriptores, farmacovigilancia y seguridad, y también en errores de medicación, servicios farmacéuticos en soportes nutricionales, oncológicos, radiofarmacia, como lo mencioné anteriormente. Esos son como la formación generalista, ¿verdad?, que nos dan a nosotros en la universidad. Y en el área de la farmacia clínica también, de manera general, cómo se puede anotar en un expediente, notas clínicas, la conciliación medicamentosa, monitorización de tratamientos medicamentosos, cómo nos podemos integrar. O sea, todo esto lo tenemos en nuestro plan de estudios. Pero ¿cuál es el problema? Que conforme nosotros salimos de la universidad y no tenemos una especialización en alguna área, lo que vamos es que la práctica va hacia un aspecto muy amplio y no podemos como en realidad causar un impacto en las áreas más específicas como sí lo permite tener los boards o las especialidades farmacéuticas. ¿A qué voy con esto? ¿A qué voy con esto? Que tenemos un gran reto, y es que la academia debe crear especialidades que nos permita crecer en las prácticas extramuros de la farmacia hospitalaria, para ser un profesional importante en los equipos multidisciplinarios, y también que las autoridades, por ejemplo, el Colegio de Farmacéuticos, la Caja y las jefaturas de farmacia, o sea, un hospital público y privado, porque son ellos quienes gestan al personal humano y las capacitaciones y las decisiones políticas, generen esos espacios de intercambio, de abrir oportunidades de estudio, porque estoy seguro que si tenemos estas oportunidades daremos la talla. Y un ejemplo de ello es que hace 2 años se aprobó por parte del CONARE la creación de la maestría en farmacia hospitalaria en Costa Rica. Supongo que por la pandemia, pues eso
no se ha abierto, pero esto permitiría abrirnos las puertas a muchísimas áreas. Pero es importante que tengamos y que abran estas maestrías, que también ustedes accedan a los boards relacionados a superespecialización de farmacoterapia, como lo mencioné anteriormente. Y en esto, yo como miembro de ASOFAJO les cuento que estamos tratando de hacer este tipo de acceso a estos recursos de educación continua y de acreditación de una manera más fácil para los que estén interesados. Pero ocupamos gente interesada, ¿verdad? Ocupamos gente que quiera cambiar, por decirlo así, el modelo, ser más partícipes en los equipos multidisciplinarios, y la mejor herramienta es la especialización. El liderazgo que tenemos que poseer, debemos ser líderes en las actividades de gerenciamiento, de stewardship de medicamentos. No estoy hablando solamente de antibióticos, sino en muchísimos grupos terapéuticos. Tiene que ser un liderazgo también basado y actualizado en la evidencia, donde también no solamente busquemos cómo optimizar los tratamientos de los pacientes, sino cómo nosotros como profesionales no nos quemamos haciendo nuestro trabajo, que puede ser pesado, porque uno sabe que cuando uno quiere hacer un cambio es un recargo. Entonces hay que ver las estrategias para que los profesionales que estén ejerciendo estos cambios y todo en sí la farmacia logren hacerlo de una manera adecuada. También es importante el liderazgo en la equidad, la diversidad y la inclusión de todas las áreas en la farmacia, y el liderazgo en utilizar indicadores de calidad que permitan fomentar y mejorar la gestión de las farmacias. Esto es muy importante. En el curso de farmacia hospitalaria, el doctor Villalobos de la Clínica Bíblica da una clase muy interesante de indicadores de calidad. El benchmarking es súper importante para poder compararnos a dónde estamos ahorita y a dónde estábamos hace un año y hacia dónde queremos llegar. Entonces, para gestar esos cambios necesitamos líderes que crean y farmacéuticos que crean en usar estos indicadores para facilitar todos estos cambios. Ahora, para ir concluyendo de toda esta charla, ¿cuáles son los retos que tenemos en la farmacia hospitalaria? Necesitamos más oportunidades de especialización y que queramos aplicar a eso, ¿verdad? Es que las abran y que nosotros las apliquemos. Necesitamos rotaciones clínicas en equipos multidisciplinarios para ir empoderándonos, ir haciéndonos campo entre los médicos, los enfermeros, los microbiólogos. Necesitamos investigar, necesitamos, eso es como algo que hacemos bastante, pero que podemos hacer mucho más. Necesitamos indicadores, capacitación en tecnologías de información para no quedarnos atrás. Es muy importante la obligatoriedad en la recertificación profesional. Actualmente, por ejemplo, en la caja no es obligatorio estar recertificado, y eso es muy importante porque si no se fomenta la capacitación continua, no vamos a tener esos recursos de educación para mejorar ese futuro. Y la gestión de recursos humanos es un reto para el futuro, porque cómo podemos ir, como les mencioné, con los técnicos, ir delegando ciertas funciones no esenciales para nosotros ir contando con más tiempo para participar en esas actividades clínicas. Y para eso se necesita innovación en la parte y una sociedad científica que realice análisis de impacto, que logre hacer como lo hace la CEF y la CHP, decir, ok, los farmacéuticos hospitalarios de Costa Rica y los estudiantes están interesados en tener acceso a estos cursos, están interesados en o estamos haciendo estas prácticas. Tenemos que buscar cómo mejoramos la capacitación en esa, y nosotros desde ASOFAJO estamos en ese camino, en ofrecer esos análisis, en ofrecer esas oportunidades, pero somos una asociación pequeña todavía, que va en crecimiento, pero que sí creemos que es importantísimo que la participación de los farmacéuticos de manera integrada para buscar todos estos objetivos. Finalmente, la pregunta con la que quisiera terminar es: ¿cuál camino vamos a tomar? Si vamos a esperar que el futuro
llegue, y ahí entonces prepararnos, estudiar o anticiparnos y irnos formando para que ese futuro llegue más rápido. Y eso sería lo que quería compartir con ustedes. Les agradezco la paciencia y no sé si hay preguntas. Muchas gracias, doctor. Ahora vamos a pasar a responder las preguntas realizadas por el público durante la charla. José Rojas pregunta: hola, tomando en cuenta que los fármacos biológicos están siendo cada vez más utilizados, ¿cuáles son las estrategias que se han planteado desde la institución para cubrir con los costos económicos, que eventualmente traería consigo las terapias más costosas con anticuerpos monoclonales? Por ejemplo, ¿cómo se preparan los hospitales para estos retos que demandarán las terapias del futuro? Muchas gracias a José por la pregunta. Eso es un tema muy relacionado a lo que es adquisición de medicamentos a nivel central, y lo que le puedo decir es que nosotros actualmente lo que se da son capacitaciones en medicamentos biosimilares para tener conocimiento más importante relacionado a cómo se puede abordar de la parte costo efectiva la adquisición de esos tratamientos, pero ya la parte de los costos económicos implica la parte presupuestaria, ¿verdad? Y eso es algo que no me animo a responder porque hay, por ejemplo, proyectos de ley para poder financiar la compra de estos medicamentos que, como sabemos, actualmente representan un gasto importantísimo en el presupuesto institucional de compra de medicamentos. Entonces, es un reto, sí, claro, para la institución el buscar los ingresos, ya sea a manera de impuestos, para poderlos comprar. Pero lo que es la parte ya de formación de nosotros, sí, cada vez que entra un medicamento nuevo, se da toda una capacitación para que nosotros podamos desde tener las condiciones para conservar y despachar el tratamiento de manera adecuada a los pacientes, así como para monitorizar los eventos adversos y poder dar todo un acompañamiento a los mismos, a los pacientes y en farmacovigilancia, que es muy, muy importante. Muchas gracias, doctor. Un espectador anónimo pregunta: ¿realmente se respeta el criterio de los farmacéuticos dentro del hospital o existe algún tipo de dificultad a la hora de solicitar cambios al prescriptor? Es una pregunta depende del contexto. Yo tengo experiencia a nivel privado y a nivel público, y depende de qué tanto esté afuera uno, donde más nos vean, depende de qué tanto no tiene relación directa con los médicos. Por supuesto que las intervenciones son más fácilmente aceptadas. El hacer, por ejemplo, una intervención de manera oral, por lo general es mucho mejor vista, y por lo general es más probable que se la acepten que devolver un papelito, por ejemplo. Ahora con la receta electrónica, pues todavía como no se ha entrado en la parte de farmacia de unidosis, por decirlo así, y por lo general en consulta externa son dosis más fijas, pero sí le puedo decir que depende mucho del contexto, y más que todo de cómo nosotros le llegamos al médico a comunicarle cierta necesidad de algún ajuste en la medicación. Gracias, doctor. Otro espectador anónimo pregunta: ¿qué tan viable y lejano es que en nuestro país se utilice de rutina la farmacocinética clínica para la optimización de la terapia, y no solo en algunos medicamentos como la vancomicina? ¿Hay posibilidades, por ejemplo, en el Hospital México para la apertura de estas plazas? Bueno, esa es una pregunta que no puedo responder relacionado a que si hay posibilidad para la apertura. Lo que sí le puedo decir al espectador es que actualmente la caja, al menos le puedo decir lo que yo sé, se cuenta con monitorización de niveles no solamente de antimicrobianos como la vancomicina, sino como aminoglicósidos y inmunomoduladores como el tacrolimus. Ahora,
el abrir una plaza de farmacéutico para tener esos servicios que son sumamente importantes. Primero hay que establecer el impacto que tiene el farmacéutico trabajando en eso. Y, por ejemplo, el estudio que vamos a hacer nosotros este año va en esa línea, poder demostrar cómo el farmacéutico, por medio de modelos poblacionales, puede ser importante, puede ser de impacto en la farmacocinética clínica y para los tomadores para los médicos, perdón, para los tratantes. Y solo así, como investigando y publicando el impacto del farmacéutico en ese tipo de intervenciones, es que levantamos la mano y nos vuelven a ver. Pero en sí no hay como una visión actual, ¿verdad? De que, ok, ocupamos abrir plazas de farmacocinética clínica. Como les dije, hay casos en el hospital, hay un caso en el hospital de Turrialba, donde sí hay un farmacéutico en eso, y pues es una puerta de entrada para que más logremos, más tratemos de hacer ese tipo de tareas. Gracias, doctor. Pablo pregunta, ¿considera usted que se debería de cambiar la estrategia de educación del grado de farmacia a modelos como Estados Unidos, que tiene hasta un año de rotaciones? O bien, ¿qué tan lejos de está la posibilidad de crear boards de especialidades como en Estados Unidos, o bien el farmacéutico interno residente de España? Eso es lo que les comenté, ¿verdad? Es una necesidad que tenemos. Tal vez las residencias de farmacia hospitalaria es algo que a mi criterio no es imposible. En Latinoamérica ya hay países como Perú, como Argentina, como Brasil, que ofrecen residencias de ese tipo. La limitante que uno puede escuchar es que no hay plazas, no hay campos clínicos para sacar a un farmacéutico un año, ¿verdad? Pagarle salario a la institución, pero creo que de eso se trata el tocar las puertas y el demostrar la importancia de nosotros como profesionales. Esta maestría que se autorizó por CONARE, lo que entiendo es que tiene un componente práctico y implica una rotación, aunque sí no es una residencia, ¿verdad? Pero sí me parece sumamente factible viéndolo como en otros países latinoamericanos sí se ha logrado. Entonces es algo que es viable. Y los boards, más que crear nuestros propios boards, lo que nosotros creemos, al menos como asociación Asofajo, es hacerlos más accesibles para los que quieran optar llevarlos. Por ejemplo, la CEF en España brinda precios mucho más accesibles que lo que cuesta pagarlo uno solo a sus asociados. Entonces lo que estamos buscando es tener ese tipo de descuentos, de precios accesibles para que gente interesada, ¿verdad? Farmacéuticos interesados, perdón, puedan aplicar por esos boards que ya sabemos que son reconocidos por el Colegio de Farmacéuticos. Gracias, doctor. Un espectador anónimo pregunta, ¿cuáles acciones a corto plazo debe tomar el COLFAR para abrir más oportunidades de especializaciones en el país? Creo que el día de ayer llegó un correo de desarrollo profesional donde se está haciendo como un tipo de, bueno, un sondeo de ver qué necesidades hay de formación que nosotros consideremos como profesionales. Yo creo que el ir evidenciando todas estas necesidades, porque muchas veces no respondemos esos correos, muchas veces no solicitamos esas necesidades, entonces tal vez el colegio no lo toma en cuenta, pero sí creo que el colegio viene a ser un facilitador de todas estas oportunidades de formación y educación continua para todos nosotros. Gracias. Un espectador anónimo pregunta, buenas tardes, doctor, un honor tenerlo acá. Me pregunto, ¿cómo fue el camino que tuvo que tomar para llegar a ser un farmacéutico hospitalario? ¿Cuáles fueron los retos que tuvo que sobrepasar? Bueno, en realidad he tenido mucha suerte desde que salí de la universidad. Logré trabajar donde hice el internado, que fue la clínica bíblica, y después tuve la oportunidad de trabajar en la institución, en la caja. Y lo que les puedo decir es que no solamente llegar a tener la oportunidad de trabajar ahí, sino el reto es
cómo buscamos innovar y cómo podemos mejorar nuestros servicios, cómo creer en todos esos retos a futuro que tenemos para poder realmente marcar la diferencia y animar a muchos colegas a que quieran apuntarse en esta línea. Entonces creo que eso ha sido como un reto personal, ¿verdad? Y me siento personalmente satisfecho de ver que podemos, por ejemplo, hacer conciliación de medicamentos, algo que no se hacía, y de eso se trata, como tener paciencia, porque uno sabe que los cambios, tanto aquí como en todo el mundo, porque uno escucha charlas de farmacéuticos hospitalarios de otros lugares, esto se va gestando de manera lenta, pero hay que ser persistente. Gracias, doctor. Un espectador anónimo pregunta lo siguiente. En lo personal me gustaría especializarme, pero estando en la universidad no tengo como una guía de cuáles especializaciones existen, qué tipo de especialización se requiere en el país, etcétera. ¿Cómo podría yo enriquecerme del tema? Especialidades en farmacia hospitalaria a nivel nacional, ¿verdad? Ahorita solo está esa maestría que acaban de aprobar, pero que no se ha abierto a las inscripciones. A nivel internacional existen varias alternativas, algunas más difíciles de optar o no. Por ejemplo, están las residencias en países como Estados Unidos o en España, que son de 3 años a 4 años de la duración y donde hay que acreditar el título. Bueno, en Canadá también hay que acreditar el título primero como profesional para después aplicar por una residencia. Pero también hay otras alternativas muy interesantes como en Reino Unido, donde hay maestrías en farmacia clínica, que son maestrías de 1 año, que son oportunidades muy llamativas para poder aplicar. También en Chile hay maestrías de farmacia clínica, que eso sí son residencias, que son de 2 años. Oportunidades hay y creo que a la espectadora que pregunta podemos buscar. De hecho, perdón, creo que no di mi correo para los que quieran escribirme alguna pregunta. Voy a anotarlo aquí. Voy a ponerlo a todos los panelistas y participantes. Ya lo anoté, es ldavidgz@gmail.com. Opciones hay y los boards, que sin duda alguna tal vez es como la forma más de los más factibles, porque se pueden hacer los exámenes en Costa Rica. Lo que hay que demostrar antes de hacer es aplicar por un board. De hecho es algo que tengo como meta personal, es primero demostrar que uno tiene experiencia en el área de farmacia clínica hospitalaria, y eso es demostrando que uno tiene cierta cantidad de tiempo trabajando en estas funciones, y ya después de eso hacer el examen para acreditarse como especialista. Entonces yo creo que sí, que es difícil, no es que no existen opciones, pero digamos es buscar y ver qué es lo que se acopla a los intereses de usted para estudiar. Y también, también existen otras especialidades a nivel de farmacia oncológica en España, que también hay boards en Estados Unidos. Boards hay de todo, hay de farmacia oncológica, hay de soporte nutricional, hay de radiofarmacia, pero a nivel de maestrías que uno puede encontrar, hay de soporte nutricional, de oncología, que esas algunas son semipresenciales, ahora también hay virtuales. Entonces hay varias alternativas para formarse. Gracias, doctor. Un espectador anónimo consulta. Hola, ¿de qué trata el programa del Hospital de Turrialba, que usted anteriormente mencionó? Yo lo que les puedo decir, porque en realidad no hay como una publicación científica al respecto, al menos que yo haya encontrado, porque de verdad busqué, es que existe un programa de un farmacéutico que trabaja en la monitorización farmacocinética de aminoglicósidos en pacientes internados en ese centro hospitalario. Es lo que conozco. Hasta donde sé, no hay como una publicación al respecto como para evidenciar el trabajo que hacen, pero bueno, de momento sé que por la pandemia tuvieron que pausar ese proyecto, pero sí es algo que ya lleva más de 2 o 3 años, creo que es mucho más tiempo de eso que se viene haciendo. Gracias, doctor.
Un espectador anónimo dice lo siguiente: buenas tardes, doctor Garro. Primero agradecerle por tan interesante charla. Quisiera saber de qué forma se puede romper esta brecha que existe entre el farmacéutico y el paciente. En un sistema hospitalario parece estar diseñado para que la interacción sea mayormente por parte de los médicos. Bueno, yo creo que en realidad esa distancia cada vez es más corta. Realmente la atención farmacéutica es un área fuertísima al menos de la institución y también a nivel privado. Eh, la doctora Sancho, Natalia Sancho, ha hecho un trabajo fenomenal en la Bíblica al respecto y también en muchos otros hospitales, en la farmacia de comunidad, sí. Yo siento que las brechas cada vez son menores, cada vez ofrecemos atención farmacéutica en poblaciones más específicas, pero mucho se relaciona más de que tanto a nivel de gerencia, ¿verdad? A nivel de los tomadores de decisiones se crea en eso, que es muy importante. Si no se cree en eso, pues es más difícil disminuir las brechas, es que tanto nosotros queremos salir de la farmacia, y eso es algo muy importante. Les doy ejemplos. Si nosotros queremos dar educación al egreso, ¿verdad? Ir a explicar al paciente cómo se toman los medicamentos que le están prescribiendo los médicos, es tratar de buscar, ok, tenemos recursos limitados, ok, lo tenemos, pero busquemos qué población, busquemos estratificar la población, qué población se puede ver más beneficiada. No tenemos tiempo para todos los pacientes, pero podemos buscar un grupo y ir a explicarle, no sé, buscar un momento en la tarde, que es donde de pronto, bueno, mañana, depende de cada hospital, un momento en que nosotros podamos ir a explicarle los tratamientos a los pacientes, y creo que es cuestión de iniciativa y que yo sé que al final uno puede decir que es un sobrecargo de trabajo, pero solo así podemos ir reduciendo esas brechas. Pero sinceramente creo que esas brechas cada vez son menores que hace muchos años. Muchas gracias, doctor Garro, y a todos por sus preguntas. Lamentamos si por cuestiones de tiempo no podemos resolverlas. Sin embargo, vamos a recolectarlas y se las vamos a enviar al doctor y posteriormente se las enviamos en un documento con las respuestas. Muchas gracias nuevamente. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Les recordamos que este evento está siendo patrocinado por Preparaciones Magistrales Premafarma y por Punto Seguro. Ahora vamos a ir a un descanso activo para que se levanten sus sillas y se estiren, y nos vemos nuevamente a las 4:45 con el evento, con la competencia de Investigation Presentation Event. Muchas gracias. Buenas tardes.